¿Qué tal amigos? Yo soy Yetzabel y hoy estoy aquí para reaccionar a esa ciudad a las orillas de Guadalquivir, a la capital de Andalucía. Así es, hoy voy a reaccionar a la bella Sevilla. Acompáñenme. El video se llama Sevilla, la ciudad que enamora. Sin duda, gran parte de la magia que desprende Sevilla reside en la acrisolada veneración a sus tradiciones, en armonía con una latente vocación de vanguardia. El río Guadalquivir sequea una mañana. Su historia, su casco antiguo, que es uno de los más extensos de Europa, su rica gastronomía, su variada oferta hotelera y comercial y la belleza de su río son una suma de razones que hacen de Sevilla una ciudad sencillamente impresionante. La antigua Hispalis irradia luz y color. Fundir en un perfume menta y canela. Es un poema visual, Sevilla. ¿Qué mejor forma de adentrarnos en las calles de Sevilla que hacer un recorrido por la historia de algunas de sus plazas más céntricas? Famosa por los naranjos. En la primera de ellas se nos anticipa un encanto singular. La más pequeña de la ciudad, Santa Marta. Entre otras curiosidades, aquí lo que podemos ver es que tenemos los naranjos más altos de la ciudad. Aquí no llega el sol y entonces han tenido que crecer tanto para que le llegue la luz a la copa. Y estamos aquí con un crucero del siglo XVI hecho en 1564 por Hernán Ruiz. Que fueron inolvidables, por eso yo me voy junto a vos. Nuestros pasos nos conducen hasta otra especialmente monumental, la Plaza del Triunfo, una de las preferidas por los turistas que visitan Sevilla y probablemente de las más fotografiadas de toda la ciudad. Estamos en la Plaza del Triunfo y nos encontramos rodeados por los 3 monumentos Patrimonio de la Humanidad que hay en la ciudad desde 1987 y que representan a los 3 poderes de la ciudad. Por un lado, aquí a mi espalda tenemos el Real Alcázar, que representa el poder político. Aquí tenemos la Catedral, que representa el poder religioso. Y a mi izquierda, a vuestra derecha, está el Archivo de India, que representa el poder económico. La Plaza del Triunfo debe su nombre a la victoria del triunfo de la fe católica el 1 de noviembre de 1755, cuando el terremoto de Lisboa. ¡Qué preciosa! Que fueron inolvidables, por eso yo me voy. La catedral está de ensueño. En Sevilla el tapeo es un arte, y si a esta tradición le sumamos antigüedad, es un grado ganado como el que tiene este bar inaugurado en 1925. Con una cocina abierta durante todo el día. En su carta no podía faltar una gran variedad de tapas, algunas premiadas en varias ocasiones. Ok, anotado el Bar Europa. Un bar que está ubicado en otra plaza de mucha tradición en Sevilla, la de Jesús de la Pasión, más conocida como Plaza del Pan, ya que en el siglo XVII se situaban en torno a ella diversos puestos de venta de pan. Ahora la ocupan distintos tipos de comercio. El domo raro. A pocos metros llegamos a otra céntrica calle de Sevilla, la calle Cuna. En ella encontramos este innovador multiespacio donde cada rincón inspira. Una casa-palacio de principios del siglo XX en la que decoración, moda, arte, complementos y organización de eventos se combinan. Una experiencia diferente
en la que conviven nuevos emprendedores y firmas consolidadas. Lo importante y destacable es que reunimos una sinergia de firmas que nosotros hacemos una selección, selección natural de ellas, en la que destacamos y buscamos siempre algo tendencial en la moda. ¿Vale? Reunimos firmas. Bueno, este video es patrocinado por todos estos comercios que necesitan porque... un empuje de plataforma como es Libélula para poder entrar en el mercado. Pues a mí, ¿qué me importa? Ay, perdón, pero sí, pues... Los nuevos espacios, con un concepto de cocina diferente, también se han ido integrando en la ciudad de la mano de jóvenes y creativos profesionales. Mucha Plaza de Toros. Entramos en uno de estos locales, situado justo al lado de otra de las plazas de Sevilla, la de San Andrés. Un restaurante que propone una cocina de temporada sobre la base de platos tradicionales andaluces, pero a su manera, cuidando al detalle tanto la elaboración como la presentación de sus propuestas maridadas con vino de nuestra tierra. Comercial. Realmente es la cocina tradicional de toda la vida, pero dándole una vueltecita más de rosca, sobre todo en presentación, en imagen. Quizás jugamos un poco con las texturas, pero manteniendo los sabores puros del producto, que es lo que creo que son más interesantes. La cocina, al final, o quizás nuestra cocina, se guía hacia una cocina de sabor, de producto y de elegancia. Nuestra carta de vinos por copa es la más extensa de Andalucía. Tenemos pues 130 referencias que no solo se sirven por botella, sino que además se sirven por copas, y un concepto que fue innovador, yo creo que aquí en prácticamente toda España, que es la media copa, que no deja de ser una tapa de vino. Lo que te permite crearte tu propio menú de degustación en el que te tomas una tapa con media copa de vino y puedes ir eligiendo el vino que mejor combina con cada tapa. ¿Ya vamos a ver algo de Sevilla o qué? Sevilla requiere caminarla despacio, para no perdernos los detalles arquitectónicos y pintorescos que la engalanan. Es una ciudad para contemplarla con pausa, porque es así como se percibe la solera de plazas como la del Salvador, donde se levanta la hermosa iglesia que le da nombre. El templo más grande de la ciudad después de la catedral. Un entorno muy frecuentado, ideal para hacer un alto en el camino e incluso comprar un típico recuerdo, como en esta antigua cerería. ¡Ay, otra vez una tienda ya! Van a ver, ¿para qué me recomiendan este video? Está súper bonito, las vistas y eso, pero... La ciudad invita a vivir la calle y la imaginación es una virtud de la que hacen gala los sevillanos. Ahí va Y otro, puesta, por tienda. ejemplo, al servicio de la restauración, da frutos como el de esta empresa, que desde su camión ofrece al público una exquisita cocina de autor llevada directamente a la calle, sobre ruedas. Se trata del primer food truck gourmet de Sevilla, y para saber en qué ubicación se encuentra cada día, hay que buscarla en las redes sociales. Lo que queremos ofrecer es producto de temporada, producto de proximidad, pero con cocinas del mundo. Le llamamos el local food. Es llevar desde un Asian burrito, pero lo hacemos con cerdo ibérico, o hacemos un kebab de cerdo asado desmigado a baja temperatura durante 8 horas en el horno. Pues ese tipo de producto lo llevamos con tacos, con un poco burritos, tempura, más nada, glamour nada en la calle. de sevillano. Sevilla tiene una amplia y variada oferta hotelera, desde nuevos conceptos de alojamiento económico dirigidos a un público más joven, a edificios de gran solera, donde el gusto exquisito es su seña de identidad, como el histórico Hotel Alfonso XIII, situado en el centro de la ciudad. Ay, quiero una foto allí en ese árbol. Construido a instancias del rey Alfonso XIII para los invitados a la Exposición Iberoamericana de 1929, es un hermoso y lujoso edificio de estilo mudéjar. Lo más característico de este hotel es su arquitectura, indudablemente la historia que tiene, ¿no? De haber pasado aquí
pues muchísimas personalidades importantes de un rellamo internacional, como puede ser Omar Sharif, Peter O'Toole. Pues ellos vinieron para el tema de la grabación de la película Lawrence de Arabia, al igual que otros grandes actores internacionales. De todos modos, no solamente destacaría esto, sino también el hecho de que ha sido historia de la ciudad. Alfonso XIII, indudablemente, el lugar que se ha unido mucho a la historia de la ciudad con la exposición del año 29. Me da risa porque el hombre es italiano y ya tiene un poquito de acento andaluz, es chistoso. Los hostels son otra alternativa de alojamiento en auge en la ciudad. Un concepto diferente por el que apuesta sobre todo un público joven. Además de poder hospedarse a precios asequibles, este tipo de público consigue uno de sus propósitos: el intercambio cultural entre viajeros de distintos países y la posibilidad de aprender español. El hostel es un concepto de alojamiento destinado a un público joven, un público normalmente estudiante que viaja por distintas zonas del país o de Europa y que busca un alojamiento económico, porque para ellos lo importante ya no es el alojamiento, sino que lo importante es el poder conocer otras personas de otras partes del mundo, poder disfrutar del destino donde van, por supuesto visita turística y visita de ocio. Vamos a dar un paseíto por el río Guadalquivir. El día es precioso, no hace mucho calor y os tenemos preparado una copita de cava. Y vamos a ir explicando un poco todos los monumentos que vayamos pasando, ¿vale? ¿Os gusta la idea? Sí. Bueno, pues empezamos, ¿eh? Vamos a patronear el barco. Es imposible concebir Sevilla sin la eterna presencia de su río, el Guadalquivir. Y desde él podemos conocer una parte de la ciudad desde una perspectiva diferente. Para ello hay distintas opciones de embarcaciones que nos permiten disfrutar de una agradable travesía. Una manera diferente de contemplar las impresionantes vistas que ofrece la ciudad desde las aguas navegables del antiguamente conocido como Betis. Como la Torre del Oro, testigo mudo del devenir histórico de Sevilla y cuya construcción se remonta al siglo XIII, formando parte del sistema defensivo almohade. Junto a ella, el Teatro de la Maestranza y la Plaza de Toros. Navegando disfrutamos de otra imagen de gran belleza. Cruzamos el río Guadalquivir bajo el puente de Isabel II, conocido popularmente como Puente de Triana. Bien de interés cultural y catalogado como Monumento Histórico Nacional, es una buena muestra de la arquitectura de hierro que tiene Sevilla. ¿Es como el Puente Vecchio de Italia o el de Sisi en Hungría? De las aguas del Guadalquivir a las azoteas de Sevilla. Son tantas las perspectivas desde las que se puede contemplar la belleza de esta ciudad monumental. Precisamente las terrazas han ido cobrando protagonismo en las rutas de los viajeros y se han convertido en parada obligatoria para disfrutar del espectáculo de arquitectura y luz que ofrece la ciudad. Sevilla, tú no hagas caso de las caricias del río. Sevilla, ciudad hermosa y singular, indefinible en una sola frase. Un universo completo que sabe seducir y enamorar al viajero. Ay, amigos, pues creo que es el peor video que he visto, y no por las imágenes, sino que es un video totalmente comercial donde, pues creo que interrumpe muchísimo pues eso, lo que yo quería ver era la ciudad. No me importa la boutique o el restaurante gourmet o no sé qué, me chocó, me cayó mal.
Y lo siento porque me lo recomendó, pero pues tengo que ser sincera. Entonces me quedo con ganas de ver Sevilla porque siento que no vi nada. O sea, a mí qué me importa la boutique de la señora esa, o que, ay, den media copa. No, ¿qué me importa? Bueno, ya me enojé. Voy a reaccionar a otro video donde sí se vea más Sevilla y no sus negocios. Y bueno, esta es la reacción más berrinchuda que he hecho, pero pues bueno, aquí está el peor video de Sevilla. Nos vemos pronto, amigos.